Buenas tardes a todos. Señor Presidente de Honor, profesor Carlos Resónico, señores miembros del Consejo Asesor, señores profesores y profesionales que nos distinguen con su participación. Antes de introducir este acto en representación de la Comisión Directiva, quiero darle nuestro agradecimiento a la doctora Claudia Pellizas, investigador principal de CONICET, por su generosa colaboración para el desarrollo de nuestras actividades que efectuamos con modalidad virtual. Extensivo a nuestros asistentes técnicos y administrativos que nos demuestran su constante compromiso con las mismas. Nos convoca hoy un acto académico trascendente para la institución que representa la tercera incorporación a un sitial como académico de número en el correspondiente año y en esta ocasión correspondiente a la sección de investigación básica, coordinada por el doctor Carlos Argaraña en la especialidad de química biológica. Estas presentaciones de incorporación fueron precedidas por las correspondientes a medicina crítica y genética médica, ya concretadas con gran beneplácito del cuerpo académico. Como es de amplio conocimiento, esta disciplina, la química biológica, forma parte de la ciencia orientada a explicar los procesos vitales a nivel molecular y comprende dos importantes áreas, la bioquímica descriptiva, destinada al estudio de los componentes de los seres vivos, y la bioquímica dinámica, que investiga las transformaciones químicas que se producen en los sistemas biológicos. Ambas han mostrado un creciente y sostenido desarrollo y tradicionalmente forma parte esta disciplina de nuestra Academia de Ciencias, en estrecha relación con las diferentes disciplinas que la integran. Probablemente uno de los aspectos más importantes que movieron a nuestros fundadores a incorporarla es porque permite dilucidar cómo los organismos vivos desarrollan la energía que los faculta para desenvolverse en el medio ambiente y cómo logran que esa energía les permita mantener su propia forma mediante los diferentes procesos biológicos de las denominadas moléculas orgánicas. En respuesta a la formulación de este sitial, el Tribunal de Concurso fue constituido, formado por los académicos Marta Sabatini, Luis Bocco y Alberto Daín, y el Tribunal Suplente integrado por los académicos Luis Juncos, Hugo Macioni y María Esther Cove. Finalmente, el tribunal que finalizó el tratamiento de esta incorporación estuvo constituido por la doctora Marta Sabatini, el doctor Luis Juncos y el doctor Alberto Daín, a quienes les agradecemos el importante análisis que realizaron en su valoración. Según lo establecido en el acta de constitución de la Academia en su artículo 5, este tribunal, por unanimidad, dictaminó la incorporación de la doctora Nori Tolosa de Talamoni al mencionado sitial, debiéndose destacar la mención que efectuaron los miembros de este tribunal con las correspondientes fundamentaciones sobre la excelencia de todas las postulaciones recibidas que fueron analizadas minuciosamente en este contexto. La doctora Tolosa fue seleccionada en reconocimiento a su vasta trayectoria profesional, docente y de investigación básica y aplicada, y a su honorabilidad personal y en el desempeño de las mencionadas actividades. En cumplimiento con las normativas vigentes, la doctora Tolosa completará esta designación con el dictado de una conferencia que ha titulado Evidencias experimentales del potencial uso farmacológico de naringina en medicina. Previamente, efectuaré la presentación curricular de la doctora Tolosa en respuesta a su solicitud conforme al reglamento vigente. La doctora Tolosa es oriunda de Las Varillas, de la provincia de Córdoba. Su título de bioquímica fue obtenido en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, donde recibió el premio Universidad por su elevado promedio. Luego obtuvo su doctorado en la misma facultad, obteniendo la calificación de sobresaliente
por su trabajo Mitocondrias de duodeno de pollo raquítico, afectado por la acción de vitamina D3 sobre el transporte de calcio y composición lipídica. La doctora Tolosa fue docente adscripta de la Facultad de Ciencias Médicas en la disciplina de Química Biológica, profesora adjunta de dedicación exclusiva por concurso, otorgado por el Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora asociada de dedicación exclusiva también por concurso, otorgada por el Rectorado de esta universidad, y profesora titular de dedicación exclusiva por el mencionado Rectorado hasta el presente año. Su formación docente universitaria se desarrolló fundamentalmente en la Facultad de Ciencias Médicas, en cuyo ámbito se desempeñó luego como profesora titular de dedicación exclusiva, categoría 1, en el programa de incentivos para docentes e investigadores desde el año 2004, en la Cátedra de Bioquímica y Biología Molecular, hasta el año 2019, en que obtiene su jubilación. Durante estos 15 años, se desempeñó como profesora asociada, adjunta, en diferentes periodos, siempre con dedicación exclusiva y por concurso. Entre sus actividades postdoctorales extramuro, es muy interesante destacar su desempeño como Visiting Assistant Professor en el Departamento de Fisiología del New York State College of Veterinary Medicine de la Cornell University en USA, en la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de La Rioja, en el Department of Pharmacological and Physiological Science en St. Louis University, en Missouri, en la Fundación Fogarty en Wisconsin, USA, y en la beca para investigadores Fulbright de la Notre Dame University de Indiana, en Estados Unidos. Sus actividades docentes de pregrado, en actividades prácticas, en seminarios y clases magistrales se desarrollaron en cursos de formación en biología y en bioquímica y biología molecular de la Facultad de Ciencias Médicas, en cursos de ingreso a las facultades de odontología y medicina de dicha universidad y en cursos de genética superior y química biológica y genética médica, en varios de los cuales fue directora, como los correspondientes que fueron dirigidos a la formación de alumnos colaboradores en las cátedras mencionadas, vinculadas a su disciplina y a la regulación hormonal del metabolismo fosfocálcico, actividad que desarrolló hasta el año 2019. En las actividades de posgrado es importante destacar su participación como instructora en el curso de doctorado de la Cornell University, dependiente del Departamento de Fisiología del New York State College en Estados Unidos, en el curso trienal de endocrinología de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de la Universidad Nacional de Córdoba, conjuntamente con la Escuela de Graduados de Ciencias de la Salud de dicha universidad, como directora del curso de posgrado de las carreras de maestría, doctorado y formación superior de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, en la carrera de anestesiología de dicha facultad, y como directora del curso de salud ósea organizado por Inicia CONICET en el año 2019. Ha efectuado numerosas publicaciones, fundamentalmente muchas de ellas con finalidad docente, acompañando al doctor Antonio Blanco en las sucesivas ediciones de su libro, y es autora de guías para las actividades prácticas de química biológica y autora del rol del calcio en la salud y la enfermedad, en el libro Metals in Biology Systems in India, conjuntamente con sus grupos de colaboradores. Ha recibido numerosos subsidios para la enseñanza de grado, con el objetivo de modernizar la enseñanza de bioquímica y biología molecular de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y en la elaboración de programas destinados a fortalecer las estrategias didácticas para estudiantes de su cátedra. No menor ha sido su actividad de posgrado en la percepción de subsidios de CONICET, del NIH, CONICOR, FONSIMPIC, además de subsidios internacionales
para investigación. Actualmente se desempeña como investigadora principal contratada de CONICET, del cual, en el Instituto de Ciencias de la Salud, INICSA, del cual fue directora y vicedirectora de la Universidad Nacional de Córdoba, y es actualmente directora del Laboratorio de Metabolismo Fosfocálcico y Vitamina D, Dr. Cañas, en la Cátedra de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Médicas, donde dirige diferentes trabajos de tesistas, becarios, técnicos y estudiantes. Ha dictado numerosas conferencias, 40 en simposios nacionales e internacionales, 83 resúmenes publicados en revistas de circulación periódica, 175 comunicaciones en reuniones científicas nacionales, 39 internacionales y 90 publicaciones con referato con un índice H18 por las citas recibidas y número de publicaciones. Es de destacar su actividad en la formación de recursos humanos, ya que dirigió 14 tesis de doctorado, 3 tesis de maestrías y 7 tesinas de grado. Ha recibido numerosos premios, sería muy largo relatarlos a todos, numerosas distinciones, pero señalaremos algunos de ellos, sobre todo el premio Gunther Fromm al mejor trabajo de investigación clínica 2003 por la Asociación de Polimorfismos Genéticos del Receptor de Vitamina D y la densidad mineral ósea en pacientes con síndrome de Turner, y en el 2005 y 2006 relacionados con densidad mineral ósea y variables bioquímicas del sistema IGF en pequeños para la edad gestacional. Ha recibido el premio René Favaloro del año 2010, otorgado por la Municipalidad de Córdoba en la detección de fenotipos y genotipos que contribuyen al estudio, tratamiento y pronóstico de niños nacidos pequeños para la edad gestacional. Y más recientemente obtuvo el primer premio en el año 2018 en investigación básica sobre los efectos antiproliferativos de melatonina y menadiona sobre células tumorales de colon, por solo mencionar algunas de estas premiaciones nacionales, y entre las correspondientes internacionales es de destacar el obtenido en la Cumbre Iberoamericana de Osteoporosis, referido a el calcitriol induce apoptosis en células de cáncer de mama y su efecto es potenciado por D-L-botionina y sulfoximina. Es miembro de varias sociedades científicas, como la Sociedad de Biología de Córdoba, la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo, la Sociedad Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral, la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología y la Sociedad Argentina de Osteología, en las cuales ha ocupado diferentes cargos y funciones de conducción. Es de destacar su desempeño muy prolífico en actividades de extensión a la comunidad, las cuales han sido coroladas con publicaciones que así lo acreditan, y una de ellas, que me pareció muy importante destacar, es la intervención educativa para la promoción de salud ósea en escuelas con diferentes realidades socioeconómicas. Ha sido asesora científica en tribunales de tesis, comités de referendo, consejos de árbitros de publicaciones nacionales, internacionales, comité de expertos y revisora de importantes publicaciones como el World Journal of Gastroenterology, NutraFoods, Current Medicinal Chemistry, Pediatric Research, Pharmacological Research, entre otras. Seguramente en esta presentación, por razones de extensión y en el gusto y la expectativa que tenemos por escuchar su conferencia, no me voy a extender más, pero no quiero dejar de mencionar que toda esta prolífica actividad profesional no le impidió la construcción de una hermosa familia, junto a su esposo, el licenciado Juan Alfredo Talamoni, sus hijos, Silvina, profesora asociada de Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, Germán, médico de familia, Darío, profesor y traductor de inglés.
y corola en esta hermosa familia 3 hermosos nietos con los que completa seguramente su entorno afectivo. Nori, gracias por el interés demostrado en la participación activa de nuestra academia. Congratulaciones. Y antes de invitarte a presentar la conferencia, quiero mencionar un concepto que me parece apropiado a la lectura de este currículum. La excelencia representa en su significado capacidades, habilidades sobresalientes, sin duda, talento, también una condición moral elevada. Pero en el campo del conocimiento no debemos olvidar que representa constancia, sacrificio, dedicación, vehemencia, como la que has demostrado. Vivir y desarrollar vocaciones con objetivos y metas fundadas en lo personal, pero más importantemente en su proyección al entorno afectivo y profesional y social, como lo demuestra esta historia académica. Gracias, Nori, y te invito a dictar la conferencia. Muchas gracias, Mirta. Realmente creo que me estás haciendo emocionar, así que espero recuperar la voz para poder dar la conferencia. Muchas gracias por tu generosa presentación. ¿Puedo presentar? Sí, Nori, ahora podés presentar. ¿Se observa? No, Nori. No todavía, Nori. A ver ahora. Ahora sí. ¿Sí? Bárbaro. Sí, ahora sí. Podés ponerlo en modo presentación y ya. ¿Ahora? Ahora perfecto. Perfecto, Nori. Bueno. Podés comenzar. Muchísimas gracias a la doctora Miras, obviamente, por tan lindas palabras. Y también agradezco a los miembros de esta academia por haberme distinguido para formar parte de la misma. En esta academia hay miembros que han sido profesores míos, a los cuales yo admiro mucho, y también hay profesionales e investigadores de gran prestigio, por todo lo cual yo realmente me siento sumamente honrada. En segundo lugar, antes de empezar con la presentación, quisiera hacer un homenaje a los médicos y a todo el personal de sanidad que está tratando de combatir esta pandemia que está azotando y que espero que en poco tiempo podamos vencerla. En relación a la charla que voy a dar hoy, he elegido compartir con ustedes algunos resultados que hemos obtenido en los últimos años acerca del rol potencial de naringina a través de experiencias o evidencias experimentales para poder ser utilizado entonces en medicina. En los últimos años ha habido un creciente interés en el uso de sustancias naturales para el tratamiento de enfermedades crónicas. Los flavonoides han acaparado la atención porque tienen bajo costo y pocos efectos secundarios. Entre ellos se encuentra naringina. Es un flavonoide glicosilado natural que tiene propiedades biológicas, antioxidantes, antiinflamatorias, antiapoptóticas e inclusive anticancerígenas. Como ustedes pueden ver en la pantalla, en la parte superior, esta es la fórmula de este compuesto, naringina, que en realidad es un flavonoide glicosilado. Tiene dos rhamnosas y una aglicona que se denomina naringenina, que en realidad es la parte activa de la naringina, que tiene la particularidad de tener una función cetona en el carbono 4 y ausencia de doble enlace entre 2 y 3, y que eso es la característica dentro de los flavonoides al grupo de las flavanonas. Naringina es muy rica en los cítricos, especialmente en el pomelo. Nosotros hemos estudiado
dos patologías desde el punto de vista experimental, utilizando los diseños que voy a describir. Estas dos patologías son la diabetes mellitus tipo 1 y el síndrome metabólico. La diabetes mellitus tipo 1 lo hemos desarrollado en ratas macho, ratas Wistar, mediante la inyección única de streptozotocina. Y el síndrome metabólico lo hemos logrado en el mismo tipo de animales mediante la incorporación de fructosa al 10% en el agua de bebida. Ustedes saben que la diabetes mellitus tipo 1 generalmente aparece en la niñez, en la adolescencia o adultos jóvenes, y que el mejor tratamiento sigue siendo la inyección de insulina, ya que esta enfermedad transcurre con un déficit muy marcado, a veces ausencia de insulina. Sin embargo, la insulina no puede corregir todas las complicaciones que vienen a la postre. Entre ellas, no puede corregir las complicaciones óseas. La enfermedad ósea que está asociada a la diabetes mellitus tipo 1, que se caracteriza por ser una osteoporosis o una osteopenia muy franca, que produce mucho dolor en los pacientes y un alto costo económico que deviene fundamentalmente de las sucesivas internaciones, y a su vez estos pacientes se caracterizan porque las lesiones osteoporóticas son mucho más lentas en poder curarse. El diseño que hemos usado, como ya les anticipé, era el de ratas macho, de 2 meses de edad, que al tiempo que llamaremos 0, le inyectamos streptozotocina, que destruye selectivamente las células beta de los islotes de Langerhans, del páncreas, que son las productoras de insulina. Al cabo de 5 días, ya los animales presentan signos de diabetes. Una elevada eliminación de orina, y a su vez una sed muy grande, y niveles altos de glucemia. La glucemia de los animales diabéticos es igual o mayor a 250 miligramos por decilitro. Cabe recordar que en las ratas la glucemia es superior a la que tenemos los humanos. Normalmente es entre 100, 150 y 160 miligramos por decilitro. En la literatura hay un acuerdo en general de que cuando uno logra que el animal tenga una glucemia de 250 o superior, se puede considerar animales diabéticos. Pues bien, en este diseño, primero inyectamos entonces streptozotocina y 3 días después comenzamos a inyectar naringina en dosis de 40 a 80 miligramos por kilogramo de peso por vía subcutánea. Cuando llegamos a los 30 días, producimos el sacrificio del animal previo obtención de material sanguíneo para análisis de variables sistémicas. La diabetes inducida por streptozotocina produce daño diabético, daño hepático, como también ocurre en los humanos, y entonces nosotros queríamos ver si naringina podía atenuar este daño hepático. Pues bien, en cuanto a los parámetros antropométricos y las variables sistémicas que determinamos, encontramos que en el animal STZ, que es el animal entonces diabético, se produce un descenso marcado del peso corporal, efecto que no es revertido por naringina. La glucemia se incrementa notoriamente en los animales diabéticos y permaneciendo alta aún con el tratamiento con naringina. La insulinemia, obviamente, está disminuida en los diabéticos como consecuencia de la inyección de streptozotocina y permanece baja aún con el tratamiento con naringina. La hemoglobina glicosilada incrementa en los animales diabéticos y permanece como tal bajo el tratamiento con este flavonoide. Los triglicéridos sanguíneos incrementan notoriamente y naringina previene en parte este incremento, pero no llega
a bajar los niveles a los niveles controles. El colesterol también está aumentado y naringina sí previene ese incremento. La calcemia permanece inalterada y el 25-hidroxi-D3 sanguíneo, que es una expresión del estado nutricional de vitamina D o de la reserva hepática de vitamina D, se encuentra disminuido en los animales diabéticos y permanece así como tal cuando se trata con naringina. En cuanto a parámetros sistémicos que nos podrían indicar alteración hepática, analizamos las actividades de las transferasas y de fosfatasa alcalina, encontrando que en los animales diabéticos hay un incremento muy grande en la actividad de alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa y fosfatasa alcalina. A partir del tratamiento con naringina 40, con esta dosis, sí se puede prevenir estos incrementos en la actividad de todas las enzimas, e igualmente con naringina 80. Con menor dosis de naringina no se puede prevenir estas alteraciones. Esto nos está diciendo entonces que en la condición diabética se encuentran estas enzimas aumentadas a nivel sanguíneo por la injuria que se produce a nivel del hígado. En cuanto a los parámetros morfométricos, hallamos en el hígado que el número de hepatocitos por área testeada era menor en el animal diabético en comparación con los controles, efecto que es prevenido con naringina. En cuanto al área de los hepatocitos, su diámetro, el área nuclear, el diámetro nuclear, todos ellos se encuentran incrementados y estos efectos son normalizados por el tratamiento con naringina 40. Si esto tenía que ver porque naringina, a través de sus propiedades antioxidantes, mejoraría el estado redox del tejido hepático, para ello analizamos los niveles de glutatión hepático, anión superóxido, y analizamos la actividad de enzimas del sistema antioxidante, superóxido dismutasa y catalasa. Con respecto a glutatión, encontramos que en los animales diabéticos había una disminución de este tripéptido, el cual en gran parte era prevenido por naringina, aunque no llegara a los valores de los controles. En cambio, los niveles de anión superóxido, que estaban aumentados en los animales diabéticos, sí fueron prevenidos por el tratamiento con naringina. Las enzimas del sistema antioxidante, las dos analizadas, estaban muy por encima respecto de las correspondientes a los animales controles, posiblemente como un efecto compensatorio ante el estrés oxidativo puesto en evidencia por la disminución de glutatión y el incremento en el anión superóxido. La actividad de SOT se normalizó con el tratamiento con naringina. En cambio, la actividad de catalasa disminuyó en comparación a los animales diabéticos, pero no alcanzó los niveles correspondientes a los valores controles. Ahora bien, también podrían ocurrir cambios a nivel del sistema nitrérgico y estudiamos para ello los niveles de óxido nítrico, la expresión proteica de la óxido nítrico sintasa inducible y la incorporación de tirosina en las proteínas de las células hepáticas, encontrando que en la condición diabética todos ellos se encontraban aumentados, especialmente una fracción proteica de 75 y 30 kilodaltons, habían aumentado la incorporación de nitrotirosina. El tratamiento con naringina evitó todas estas alteraciones del sistema nitrérgico. En cuanto a la histología del tejido hepático, pudimos observar que en los animales diabéticos se presentaban células con núcleos compatibles con apoptosis. Pueden ustedes ver en las flechas marcadas en negro. Y también la presencia de gotas lipídicas, pueden verla en las flechas marcadas en blanco. Naringina impidió estos cambios. Y si ustedes ven en el panel de abajo,
el número de núcleos apoptóticos incrementó notoriamente en los animales diabéticos, efecto que en gran parte fue bloqueado por el tratamiento con naringina 40. ¿Había apoptosis? Aparte de los indicios que la histología nos podía dar, para ello, entonces, analizamos la expresión de moléculas proapoptóticas, una capasa ejecutora, FAS, FAS ligando y VAX. Y también analizamos la expresión de una proteína antiapoptótica BCL2. Pues bien, encontramos que la expresión de las proteínas proapoptóticas en los animales diabéticos estaban aumentadas. Y en cambio la BCL2, molécula antiapoptótica, disminuida en comparación con los animales controles. El tratamiento con naringina evitó en gran medida estos incrementos en todas estas variables que hemos analizado. ¿Estaba ese proceso apoptótico quizás también activado por procesos inflamatorios que se dieran a él? Para ello, entonces, analizamos moléculas relacionadas con la inflamación, como NF-κB, interleuquina 6 y COX-2. Y encontramos en tejido hepático que en los animales diabéticos había un incremento en todos estos parámetros. Efectos que eran totalmente bloqueados por el tratamiento con naringina 40, demostrando una vez más el poder antiinflamatorio de naringina. Con todos esos resultados, concluimos que naringina previno las alteraciones histológicas en hígado de ratas diabéticas, a su vez evitó los cambios en la vía FAS-L, que es FAS-A3, y en la relación VAX-BCL, bloqueó mayormente el estrés oxidativo y nitrosativo, y la sobreexpresión de NF-κB, interleuquina 6 y COX-2, de manera tal que naringina podría ser una nueva droga que ayudara a prevenir la injuria hepática asociada a la diabetes mellitus tipo 1. Siempre fue de nuestro interés los tejidos que regulan la homeostasis del calcio extracelular, el intestino, los huesos y los riñones. En esto ha tenido siempre participación las doctoras que ustedes tienen en la parte superior, profesoras de la Cátedra de Bioquímica, Adriana Pérez, Gabriela Picota, Valeria Rodríguez y María Angélica Rebolda. Pues bien, ¿qué efecto tiene a nivel de los huesos? Comencemos con los huesos. En los animales diabéticos, la naringina. No me voy a dedicar a explicar esto, que es más o menos similar a lo que habíamos visto antes, pero sí me voy a detener en este parámetro, osteocalcina a nivel sistémico. Encontramos que en los animales diabéticos estaba muy disminuidos los niveles de osteocalcina sérica, efecto que no se corregía mayormente con naringina 40, pero sí se prevenía con naringina 80. Entonces, esto nos dio a pensar que naringina a este nivel, con esta dosis, podría tener algún efecto a nivel de hueso de tipo más vale osteoanabólico, lo cual no era sorpresa pensar así, porque ya en ratas ovariectomizadas, otros autores habían encontrado que naringina tenía efectos osteoanabólicos. Para ello, y en conjunto con el doctor Ricardo Battaglino del Instituto Forsyth de Boston, hicimos estudios de huesos largos de ratas diabéticas tratadas con naringina. Y observamos que la densidad mineral ósea y el contenido mineral óseo de fémur y de tibia estaban disminuidos en los animales, en los huesos largos de animales diabéticos. Permanecían así cuando los animales habían sido tratados con naringina 40. Pero en cambio, cuando los animales habían sido tratados con naringina 80, se normalizaban estos parámetros, que nos hablan de la calidad del hueso. Haciendo una tomografía microcomputada, pudimos analizar la imagen representativa del hueso trabecular en fémur distal de rata
y encontramos que realmente en los animales diabéticos el fémur presentaba un deterioro muy grande de su microarquitectura, efecto que era prevenido en gran medida por naringina 80. Al analizar las células del hueso, recuerden que el hueso tiene pocas células, predomina la parte, digamos así, extracelular. Pero en cuanto a las células, ¿qué encontramos? La osteocalcina, que es una marcadora de la progenie de osteoblastos, en los animales diabéticos habían disminuido grandemente, lo cual era revertido en parte por naringina 40 y mucho más por naringina 80, como ustedes pueden apreciar en estas coloraciones de color marrón, ya que esto es una inmunohistoquímica. En cuanto a los osteoclastos, las células destructoras de hueso, en los animales diabéticos encontramos, ahí donde están ustedes ven las flechas, un número mayor de osteoclastos que en los controles. Esto se trata de tibia proximal de rata. Y este efecto fue disminuido por naringina 40 y mucho más por naringina 40. Los adipocitos en los mismos cortes histológicos, encontramos que los animales diabéticos estaban aumentados, efecto prevenido por naringina 40 en parte y mucho más por naringina 80. Esto nos llevaba a elucubrar o pensar de que estaba entonces la naringina favoreciendo la osteoblastogénesis y en cambio inhibiendo la osteoclastogénesis y la adipogénesis. En cuanto a los parámetros histomorfométricos de tibia proximal, encontramos que en los animales diabéticos había una disminución del volumen del hueso, efecto que en gran parte es prevenido por naringina 40 y 80, pero sin alcanzar los valores de los animales controles. En cambio, el espesor de las trabéculas, que está disminuido en los animales diabéticos, no es modificado por naringina independientemente de la dosis utilizada. Pero sí el número de trabéculas que descienden los animales diabéticos, con naringina 80 y 40 vemos que es prevenida esta disminución. A su vez, la enorme separación que se produce en las trabéculas en la condición de déficit de insulina es impedida por naringina 40 y 80. Si esto tenía que ver con el estado redox, analizamos entonces un tejido adyacente, médula ósea de fémur, y encontramos que glutatión estaba disminuido, pero naringina, independientemente de la dosis, no modificaba esta caída. Las actividades del sistema de las enzimas del sistema superóxido dismutasa y catalasa, por el contrario, posiblemente como un efecto compensador, trataban de aumentar su actividad para compensar las alteraciones del estado de estrés oxidativo. Y naringina logró prevenir los incrementos en la actividad de estas enzimas del sistema antioxidante. En el otro órgano de interés, el intestino. Pues bien, en el intestino quisimos estudiar de qué manera naringina podría afectar la absorción intestinal de calcio en los animales diabéticos. Previamente, habíamos realizado un trabajo en donde habíamos estudiado qué pasaba con la absorción intestinal del calcio en función del tiempo, porque la literatura describía, tanto en animales de experimentación como en humanos, que la absorción intestinal de calcio, decían algunos, aumenta, otros decían disminuye y otros decían permanece inalterada. Entonces, nosotros dimos streptozotocina y a los 5 días después de la inducción vemos que hay una disminución en la absorción intestinal de calcio muy importante. 30 días después de la inducción sigue la disminución en la absorción intestinal de calcio, menos que a los 5 días, pero todavía hay una disminución significativa. Sin embargo, a los 60 días, la absorción intestinal de calcio se normaliza. Es decir, el intestino hace una adaptación a esta nueva condición, tratando de normalizar la entrada de calcio al organismo
para mantener la calcemia, que es la prioridad número 1 que tiene el organismo en cuanto a la homeostasis del calcio, para poder facilitar la calcificación correcta y la entrada de calcio a los demás tejidos para que allí ejerza sus funciones vitales. Es decir, entonces, que los cambios en la absorción intestinal de calcio dependen del tiempo de estudio en que uno lo haga. Y a su vez, nosotros vimos que estaba en relación con las alteraciones en el estado redox del intestino. Basándonos en esto, entonces, quisimos ver qué pasaba con naringina. Efectivamente, reconfirmamos que a los 30 días la streptozotocina disminuye la absorción intestinal de calcio, efecto que es prevenido por naringina 40. Y que esto se relacionaba con los niveles de glutatión, ya que en los animales diabéticos el glutatión intestinal estaba disminuido y en gran parte es prevenido por naringina en cualquiera de las dos dosis que hemos utilizado. Más aún, la actividad de catalasa, enzima del sistema antioxidante, trata de compensar en el diabético aumentando su actividad, pero naringina en cualquiera de las dos dosis evita ese incremento. Estos resultados en intestino son resultados preliminares que hay que profundizar. Se va a iniciar en el laboratorio una tesis doctoral con dicho propósito. ¿Qué pasa a nivel de riñón? Este trabajo es fundamentalmente liderado por María Angélica Riborda en conjunto con Adriana Pérez. ¿Qué encontraron estos investigadores? En los parámetros bioquímicos de función renal, como urea, creatinina, proteínas totales sobre creatinina, estaban incrementados en la condición diabética. Recordemos que en las ratas hay eliminación de proteínas normalmente por orina, pero en la condición diabética esta eliminación es mucho mayor. Cuando se da naringina, en el caso de urea, no se llega a los valores controles, pero en gran parte es prevenida esa gran eliminación. Pero sí se previenen los valores de creatinina y la alta pérdida de proteínas que se producían por la orina. En cuanto a los aspectos histológicos y ultraestructurales del riñón, encontramos que hay un incremento del mesangio, hay también engrosamientos segmentarios de las membranas basales, que se puede ver muy bien en la microscopía electrónica. Parte del mesangio, fíjense en comparación con los animales controles o con los animales diabéticos tratados con naringina, presentan un engrosamiento muy grande del mesangio. A su vez, se veían focos de fibrosis intersticial en la condición diabética que no se veían con tratamiento con naringina. Y nos llamó mucho la atención la aparición de macrovascularización del tejido tubular, que hasta ahora no podemos explicar, por el tratamiento con naringina. También observamos que los procesos pedicelares que se encuentran en los animales controles, prácticamente hay borramiento en los animales diabéticos y este efecto es prevenido por naringina. De manera que ejerce naringina efectos muy beneficiosos, mejorando estas alteraciones en la ultraestructura del riñón. En cuanto a las mitocondrias de células de túbulos renales, en los animales diabéticos encontramos que incrementa el ancho, disminuye la longitud, y en cambio, cuando los animales diabéticos eran tratados con naringina, veíamos que se restauraba la longitud de las mitocondrias. Y el análisis de la relación longitud-ancho revela que efectivamente en los animales diabéticos hay una disminución de esa relación, efecto que es prevenido por el tratamiento con naringina 40. Si estos cambios en el tamaño de las mitocondrias pudieran tener relación con parámetros que participan en la dinámica de la mitocondria, en los procesos de fisión y fusión, o relacionados con la biogénesis, para eso analizamos la expresión de genes que están participando en la biogénesis, en la fisión y en la fusión. Pero no encontramos modificaciones en la expresión génica. Cuando estábamos por analizar la expresión proteica,
sobrevino la pandemia y esos experimentos entonces quedaron en stand-by. Sin embargo, habíamos visto también otros efectos muy importantes de naringina a nivel de mitocondrias. ¿Cuál es? La normalización de la actividad de enzimas del ciclo de Krebs. Nosotros analizamos citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa, malato deshidrogenasa en mitocondrias aisladas de animales de los distintos grupos experimentales. Y vimos que en los animales diabéticos la actividad de estas enzimas estaban todas disminuidas. El tratamiento con naringina 40 no modificó la actividad de citrato sintasa, sin embargo bloqueó la pérdida de actividad o la inhibición de la actividad de isocitrato deshidrogenasa y malato deshidrogenasa, oxidorreductasas del ciclo de Krebs. Quiere decir entonces que naringina podía normalizar la actividad de las oxidorreductasas del ciclo de Krebs. Saben ustedes que el ciclo de Krebs trabaja en conjunto con la cadena respiratoria que está acoplada a la fosforilación oxidativa. Y ahí que quisimos entonces medir la actividad de ATP sintasa en mitocondrias de riñón y observamos una disminución de la actividad de la enzima que era prevenida por el tratamiento con naringina 40. Si esto tenía que ver también con propiedades antioxidantes de la naringina, para ello evaluamos glutatión, anión superóxido y carbonilos en las mitocondrias. Carbonilo es una expresión de oxidación de proteínas. Pues bien, ¿qué encontramos? En los animales diabéticos, disminución del glutatión, incremento del anión superóxido e incremento de los carbonilos, lo cual nos estaba indicando que hay un estrés oxidativo marcado. Pues naringina lo que hizo fue normalizar todos esos parámetros. La actividad de las enzimas del sistema antioxidante en la condición diabética fueron incrementadas en la condición diabética y naringina previno ese incremento de la actividad de SOD, pero no logró prevenir el incremento de la actividad de catalasa. ¿A qué conclusiones podemos llegar entonces? En el modelo de diabetes tipo 1 que nosotros utilizamos, naringina bloquea la inhibición de la absorción intestinal de calcio mediante incrementos de glutatión y normalización de la actividad de catalasa. En el hueso se normaliza la densidad mineral ósea y el contenido mineral óseo. Se evita en gran medida la alteración de la microarquitectura trabecular, impidiendo que disminuyan el número de trabéculas y el aumento de la separación trabecular que produce la diabetes. Bloquea el aumento en el número de adipocitos y osteoclastos, normaliza los niveles de osteocalcina ósea y sérica, como nos revela la presencia de esta proteína a nivel tisular y los niveles que teníamos a nivel sistémico. En médula ósea, la naringina normaliza parcialmente el estado redox, ya que no modifica los valores bajos de glutatión, pese a que restituye la actividad de las enzimas del sistema antioxidante. En cuanto a riñón, la naringina mejoró la ultraestructura de los glomérulos y de las mitocondrias renales y normalizó la función renal. Además, recuperó el metabolismo energético mitocondrial mediante normalización de las actividades de la oxidorreductasa del ciclo de Krebs, la actividad de ATP sintasa y el bloqueo del estrés oxidativo. En conjunto, todos estos datos indican que naringina favorece el mantenimiento del estado redox de esos tejidos. El resultado es la normalización de la absorción del calcio y el mantenimiento de la calidad del hueso y de la función renal. No obstante, naringina no tuvo ningún efecto ni sobre la caída del peso corporal, ni sobre la hiperglucemia, ni la hipoinsulinemia, ni los altos niveles de hemoglobina glicosilada, lo cual indica que naringina, el efecto que tiene sobre el hueso diabético, es independiente de las variables metabólicas sistémicas relacionadas con el metabolismo de la glucosa y aparentemente también independientemente del sistema endocrino de la vitamina D. Todos estos resultados entonces nos llevan a concluir de que naringina podría considerarse como una coadyuvante de gran utilidad para prevenir las complicaciones óseas que alteran notablemente la calidad de vida de los pacientes
con diabetes mellitus tipo 1. En cuanto al otro modelo experimental, síndrome metabólico. Ustedes saben que el síndrome metabólico transcurre con un incremento, ¿no es cierto?, que lleva a un aumento de la circunferencia de cintura muy notable, lo cual ha sido muy bien señalado o muy bien pintado o expresado a través de Botero en sus pinturas. Y nosotros, ¿por qué elegimos como modelo darle a los animales una dieta rica en fructosa? ¿Por qué? Porque la fructosa a nivel hepático produce un aumento de la lipogénesis de novo, lleva a un aumento, a producir aumento de la grasa hepática, lleva a producir el hígado graso no alcohólico, lo cual va a generar resistencia a la insulina. Como compensación aumentan los niveles de insulina. A nivel del tejido subcutáneo hay un incremento de la síntesis de almacenamiento de los triglicéridos, pero también hay una liberación de ácidos grasos, que esa liberación de ácidos grasos hace que la grasa visceral se transforme en triglicéridos. También se produce un aumento del cortisol, que va a llevar entonces a un incremento de la grasa subcutánea, a un incremento de la grasa visceral que llevan a obesidad. A su vez, hay un crosstalk con el hígado que lleva a aumentar la resistencia a la insulina. Y a pesar que el tejido subcutáneo aumenta la leptina, que podría bajar la saciedad y podría incrementar la utilización de energía, por el contrario, en el sistema nervioso central se genera, a raíz de la hiperinsulinemia, una resistencia a la insulina que hace que, por el contrario, se produzca una disminución de la saciedad y un incremento de la ingesta de alimentos. Con lo cual, al ingerir más alimentos, sigue produciendo este ciclo y se sigue produciendo y aumentamos la obesidad y llegamos entonces a aumentar la resistencia a la insulina y a tener todas las características propias, ¿no es cierto?, del síndrome metabólico. Pues bien, basados en eso, nosotros entonces utilizamos este modelo que es bastante similar al de diabetes que usamos, que describí anteriormente. Es decir, usamos ratas, machos de 2 meses de edad, pero estas, a partir de los 2 meses, le empezamos a dar fructosa al 10% en el agua de bebida. Y se lo dimos por 30 días. Y a partir del tercer día, empezamos a dar naringina hasta completar y llegar al día 30. Este trabajo fue liderado fundamentalmente por la doctora Rodríguez, con la doctora Riboira y la colaboración de la doctora Solange Guisardi, que fue mi última tesista y que rindió su tesis doctoral en otra línea de investigación justo a fin del mes pasado. O sea, tuvo lamentablemente que presentar su tesis doctoral después de tantos años a través de estos medios virtuales, pero bueno, era la forma en que ella podía terminar y concretar su trabajo doctoral, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Pues bien, en el síndrome metabólico, nosotros ya sabíamos por la literatura que había una disminución de la absorción intestinal de calcio, pero no había más detalles al respecto. Queríamos conocer entonces qué sucede, porque la absorción intestinal de calcio transcurre por 2 vías, una vía transcelular y una vía paracelular. Cuando el calcio está en bajas concentraciones en la luz del intestino, transcurre su paso por vía transcelular. Se une fundamentalmente a canales de calcio, más que todo al TRPV6 en el intestino, en cambio el riñón pasa a través del TRPV5. El calcio luego es tomado por una proteína de gran afinidad por el T-catión, que es la calvindina. Hay distintas calvindinas de acuerdo a las especies. La calvindina actúa como un sistema buffer de calcio, pero como un ferry también, transportando el calcio hacia el otro polo de la célula, en donde 2 proteínas que sacan calcio, la bomba de calcio y el intercambiador sodio-calcio, ayudan a que el calcio pase en contra de gradiente. Cuando el calcio en la luz del intestino está muy aumentado, pasa por vía paracelular. Este mecanismo, esta vía es mucho menos conocida. Y aparentemente participan allí proteínas de las tight junction como claudinas 2 y 12 fundamentalmente. A mí me gusta mencionarlas como proteínas putativas en la participación de esta vía paracelular
porque las evidencias existen, pero, digamos así, no están del todo bien establecidas. En cuanto a los parámetros biométricos y a los parámetros bioquímicos de los animales que han tenido la dieta rica en fructosa, y lo vamos a llamar entonces animales con síndrome metabólico, voy a pasar a describir muy ligeramente, ya que son parámetros bastante conocidos, es decir, en los animales controles hay una ganancia de peso a lo largo de los 30 días de tratamiento, pero en los animales con síndrome metabólico la ganancia de peso es mayor. Y cuando hay tratamiento con naringina, hay ganancia de peso, pero es intermedia entre el control y los animales con dieta rica en fructosa. Lo mismo pasa con el índice de masa corporal y con la circunferencia de cintura. Los niveles de insulina se encuentran incrementados en los animales con síndrome metabólico, efecto que es bloqueado por naringina. HDL se encuentra disminuido en los animales con síndrome metabólico, efecto que es bloqueado por naringina. Y los triglicéridos, que están muy aumentados en la condición de síndrome metabólico, también esto es bloqueado por naringina. ¿Qué sucede entonces con la absorción intestinal de calcio? Pues bien, en los animales con síndrome metabólico hay una disminución de la absorción. Cuando se da naringina 10, sigue baja, pero con naringina 40 se evita esta disminución. Y lo mismo con naringina 80. Si nosotros aislamos enterocitos de animales con síndrome metabólico y estudiamos la captación de calcio, se ve lo mismo. Es decir, una disminución en la captación que es prevenida por el tratamiento con naringina. Ahora bien, la expresión de las proteínas que participan en la vía transcelular, el canal de calcio, calvindina, bomba de calcio, al analizarlos en el intestino de estos animales, observamos que hay una disminución muy marcada y que naringina evita estas disminuciones. En cuanto al receptor de vitamina D, también hay disminución en la condición diabética y el tratamiento con naringina no solo bloquea esto, sino que por el contrario, incrementa los niveles de receptor de vitamina D, lo cual a su vez esto quizás pueda explicar en parte el incremento de la absorción intestinal de calcio generado por la naringina. En cuanto a las proteínas de la vía transcelular, claudina 2 y 12, también observamos que en la condición de síndrome metabólico hay una disminución en la expresión de dichas proteínas, efecto que es prevenido por naringina 40. Si eso también estaba en relación a sus efectos por las propiedades antiinflamatorias, para ello entonces determinamos los niveles de interleuquina 6 y NF-κB y encontramos que en el síndrome metabólico hay un incremento en la expresión de esas proteínas, efectos que es totalmente abolido por el tratamiento de naringina. Con respecto al sistema nitrérgico, también encontramos que el óxido nítrico que está incrementado, esto es prevenido por naringina, y a su vez la nitrotirosilación de proteínas, de determinadas bandas de proteínas del intestino, también en gran parte son evitadas por el tratamiento con naringina 40. Y así también vimos con respecto a los parámetros de estrés oxidativo. De manera que pudimos señalar a través, o podemos concluir a través de este estudio, que las dietas ricas en fructosa producen a nivel del enterocito estrés oxidativo, nitrosativo e inflamación, que van a llevar también a producir disminución en la expresión de proteínas de la vía transcelular y paracelular que generan o resultan como proceso final la disminución de la absorción intestinal del catión. Naringina bloquea todos estos efectos, estos procesos, el activo, nitrosactivo, la inflamación, la disminución de la expresión de estas proteínas, y el resultado es que se normaliza la absorción intestinal del catión. Con respecto a hueso,
Los niveles de osteocalcina sérica, esta proteína que es marcadora digamos así, del estado de formación ósea, en ratas observamos que en ratas con síndrome metabólico se encontraba disminuida esta proteína, seguía disminuida con naringina 10, pero con naringina 40 en adelante los niveles eran completamente normalizados. Lo que nos decía nuevamente, al igual que en el caso del otro modelo de diabetes mellitus, de que podría haber entonces un efecto osteoanabólico. Pues bien, en parte este trabajo lo hicimos en conjunto con el doctor Alfredo Rigali, de la Universidad Nacional de Rosario. Y vamos, que la densidad mineral ósea en fémur, tanto en el fémur cortical como trabecular, está disminuido en los animales con síndrome metabólico, efecto que es prevenido con el tratamiento con naringina. Con respecto a la tibia, observamos que el número de adipocitos en los animales con síndrome metabólico estaba incrementado, el número de osteocitos disminuido, el número de células que expresan osteocalcina positiva, o sea, de la progenie osteoblástica disminuida, y todos ellos, que ustedes también lo pueden visualizar a través de estas microfotografías, son normalizados con el tratamiento con naringina. A su vez, las células que son TRAP positivas, es decir, los osteoclastos, se encuentran incrementados en el síndrome metabólico, efecto que es prevenido con el tratamiento con naringina. En cuanto a la participación del estrés oxidativo en médula ósea de ratas controles con síndrome metabólico y tratados con naringina, observamos que la condición de síndrome metabólico no produce mayormente, en este caso, cambios de glutatión, pero sí el tratamiento con naringina aumentó los niveles de glutatión. El anión superóxido incrementado en la médula ósea de los animales con síndrome metabólico siguen con el tratamiento con naringina altos, pero digamos diferentes que los animales controles, pero menores. Y en cambio la actividad de catalasa sí es restaurada a su valor normal. En cuanto a los parámetros histomorfométricos, el principal cambio que hemos visto con el tratamiento con naringina es que aumenta el número de trabéculas a nivel del fémur distal. En cuanto a los parámetros biomecánicos de fémur trabecular, hay una disminución que no llega a ser significativa en cuanto a la fuerza de fractura, rigidez y energía absorbida, pero se ve una tendencia a que las condiciones, digamos, las propiedades biomecánicas no están dentro de los parámetros que se encuentran en los animales normales. Y con respecto a los parámetros biomecánicos en fémur cortical, sí observamos que en el síndrome metabólico, tanto la fuerza de fractura, la fuerza máxima, la rigidez, fuerza de componente elástico, están todas disminuidas, lo cual nos estaba indicando realmente un efecto muy negativo del síndrome metabólico sobre la parte cortical del fémur. Pero naringina no logra restablecer estos parámetros biomecánicos alterados. Sin embargo, cuando hacemos estudios de interconectividad, es decir, acá en cortes tisulares, se analizan el número de trabéculas sin nodos, el número de trabéculas que conectan nodos, el número de trabéculas que conectan con terminales libres, el número de terminales libres, el número de nodos y el número de nodos con dos terminales. Al hacer esos análisis se encontró que la conectividad trabecular indicaba lo siguiente: la longitud promedio de las trabéculas con naringina era menor, pero el número de trabéculas que conectan con terminales libres era incrementado con el tratamiento con naringina. El número de trabéculas que conectan nodos también era aumentado. El número de nodos estaba aumentado y el número de nodos con dos terminales también estaba aumentado con naringina. Es decir,
A través de todos estos estudios podemos decir que las dietas ricas en fructosa producen alteraciones óseas, disminuye la densidad mineral del hueso, altera los parámetros histomorfos y reduce los niveles séricos de osteocalcina. En médula ósea, estas dietas producen estrés oxidativo. El tratamiento con naringina mejora la calidad del hueso en tibia proximal, aumenta el número de osteocitos y la expresión de células osteocalcina positivas, o sea, de la progenie osteoblástica, y disminuye el número de adipocitos y de osteoclastos. Existe un claro efecto negativo sobre el fémur en las ratas que han sido tratadas con dietas tan ricas en fructosa. La pérdida de las propiedades mecánicas del hueso inducida por estas dietas intentaron ser compensadas por naringina con mejora de las propiedades del material. Es decir, naringina no mejoró las propiedades biomecánicas, pero sí trata de compensarla con una mejora en la calidad del material, como lo revela la mejora en la densidad mineral ósea y el contenido mineral óseo. Y en el hueso trabecular, naringina aumentó el número de trabéculas y modificó los parámetros de interconectividad, lo cual pone en evidencia una mejor conectividad trabecular. Es decir, que a través de estos estudios podemos señalar que las alteraciones óseas producidas por el exceso de consumo de fructosa pueden ser evitados mayormente por naringina, un antioxidante natural de bajo costo que podría constituirse en una herramienta terapéutica de gran utilidad. Y la palabra clave que quizás quisiera yo que ustedes se lleven a través de esta charla es su poder osteoanabólico, que lo hemos visto tanto en el síndrome metabólico como en el modelo de diabetes mellitus tipo 1. Recientemente, a raíz de todos estos estudios, nos invitaron a escribir una revisión acerca de los efectos, digamos así, de naringina, que tiene también efectos a nivel de otros tejidos. Pero estos que yo les he mencionado son los estudios que nosotros hemos realizado en el laboratorio. En definitiva, naringina lo que hace es bloquear la producción de especies reactivas derivadas del oxígeno, que producen activación de NF-κB. Inhibe NF-κB, que puede llevar al incremento de presión de moléculas que participan en la apoptosis y a su vez que llevan a aumentar o a generar en el ADN la expresión de otras proteínas inflamatorias como interleuquina 6, 10, TNF-alfa, COX-2. A su vez, NF-κB, al activarse, puede aumentar la actividad de óxido nítrico sintasa y producir también estrés nitrérgico. Todos estos efectos, entonces, son bloqueados por naringina. Esos serían los mecanismos comunes, generales, que uno por el momento puede describir a través de los estudios que nosotros hemos realizado y estudios realizados por otros autores. Y acá quiero presentar, aparte de los colaboradores que ya he citado, a otros integrantes del laboratorio, como la doctora Gabriela Díaz Barbosa, quien está muy interesada en el estudio de la fertilidad, de los efectos de naringina sobre la fertilidad de los animales diabéticos. Y otros integrantes como Romina Coan, María Elena Peralta López, Vanessa Areco, Luciana Moine, también una de las últimas, esta fue la penúltima becaria que presentó su tesis doctoral el día antes de comienzo de la pandemia. En otra línea, pero también trabajando, digamos así, en intestino de animales, pero con otra visión. Y Germán Talamoni y Alejandro Collin, que son todos estos los integrantes actuales del laboratorio, con los cuales ni estos trabajos ni los otros trabajos pudieran haber sido posibles sin la participación, la discusión, la ejecución y el compañerismo y colaboración entre todos ellos. Y para finalizar, quiero agradecer a las instituciones que han permitido la realización de estos y otros estudios. CONICET, agencia a través de sus diferentes FONSID, la universidad a través de los diferentes tipos de subsidios, Consolidar, Primar, etcétera, subsidio de CONICET con la National Science Foundation,
y estas personas quienes han participado de alguna manera con su expertise en asesorarnos en algunos aspectos de los cuales nosotros necesitábamos asesoramiento para poder llevar a cabo los mismos. Y finalmente quiero dar también mi agradecimiento en especial a mi familia, a mis hijos, a mis nietos y a mi compañero de vida que me ha dado siempre el impulso y el estímulo para que yo pueda desempeñarme con total libertad en esta tarea que es realmente apasionante. Muchas gracias por su atención. Gracias, Nori. Gracias, Nori, por la excelente presentación. Tenemos unos minutitos para preguntas que las pueden hacer formulándolas a través del chat, o si lo desean pueden hacerlo a través del diálogo abierto. La doctora Maldonado tiene una pregunta, doctora Miras. Perfecto. Cristina. Buenas tardes. Bueno, Nori, qué orgullo como amiga en la vida, la presentación tuya y tu currículum. Nori, te quería preguntar si me sorprenden los efectos anabólicos que han encontrado realmente, y quería saber si el mecanismo que ustedes han descrito en relación al estrés oxidativo tiene también algo que ver con ese efecto anabólico, serían mecanismos diferentes. No, indudablemente que sí tienen que ver, porque al disminuirse el grado de oxidación importante que se produce tanto en una patología como en la otra, eso facilita que todo el proceso de diferenciación de plástica pueda llevarse a cabo. Nori, yo quisiera preguntarte, el potencial mecanismo de naringina, fundamentalmente relacionado con la activación, este efecto anabólico, ¿tiene que ver con la superfamilia de TGF-beta, que de alguna manera, digamos, promueve la diferenciación de estas células mesenquimales a condrocitos? Hay algunos trabajos hechos, sí, en la progenie, en stem cells, que hablan, sí, también de un efecto sobre TGF, factor de crecimiento transformante. ¿Puedo hacer una pregunta? Ana María. Yo quería saber si se ha estudiado la posible inducción por naringina de cambios en la expresión de genes asociadas a los efectos que tiene sobre la remodelación ósea. Sí, esto en ratas ovariectomizadas se ha estudiado el efecto de naringina y ha demostrado también tener efectos osteoanabólicos y efectivamente hay el sistema RANKL o PG está modificado, hay varios factores, varios genes que, digamos así, son, digamos, expresados inducidos en mayor proporción con el tratamiento con este flavonoide. Así es. Pero en otro modelo, en el modelo de osteoporosis por ovariectomía. Claro, porque la verdad que tienen unas expectativas futuras que se pueden investigar en cada una de las áreas, ¿no? En hígado, en hueso, la cantidad de genes que pueden estar modificándose, ¿no? En paralelo a las acciones que se ven, digamos, que ustedes me han demostrado. Sí, casualmente está dentro también de nuestros futuros experimentos la medición de muchos genes que están relacionados con la osteoblastogénesis e inclusive con la osteoclastogénesis. Claro, qué bien. Doctor Salica. Gracias, doctora Mira. En primer lugar, felicitar a la profesora Nori Tolosa de Talamón y a todo el equipo por la brillante exposición y también toda la trayectoria que meritúa
este posicionamiento académico. Por otro lado, respecto a la acción de naranjina y osteopatía diabética, ocupa fisiopatogénicamente este flavonoide un lugar central, fundamental, y la aplicación en el uso clínico es esperada con mucha necesidad. Hay algunos ensayos que estarían en curso, pero a los fines prácticos, ¿crees, Nori, que esto estaría próximo como para hacerse? ¿Crees que cuáles serían las equivalencias como para tener? ¿Crees que tendríamos que tener personas sanas y no totalmente enfermas, como pueden haber sido los ensayos en los que hizo no tener todo el resultado esperado? Puede ser el RANQ-L, los dosajes de la fracción ósea de la FAL, de la fosfatasa alcalina, la osteoprotegerina, como marcadores accesibles a que tengamos, porque entraría en una aplicabilidad y utilidad extremadamente importante este recurso terapéutico, que lo ha demostrado de una manera totalmente clara. Mira, con respecto a los clínicos, hay en realidad pocos, se necesitan más trials. Pero hay un problema con naringina. Naringina, si por ejemplo se da por vía oral, cosa que nosotros no hicimos, nosotros lo dimos por vía subcutánea, si se da por vía oral, naringina por medio de las naringinasa es desdoblado, se absorbe, es metabolizado. Hubo un estudio en donde 7 voluntarios se les estudió la farmacocinética y se encontró que había 16 metabolitos derivados de ellas. En sangre circula la naringenina, también se encontró, digamos, otros metabolitos que se eliminan por orina. Pero, digamos, la farmacocinética, si bien ha sido estudiada en ratas, en conejos, en perros, en humanos, los resultados en humanos son bastante controvertidos. Lo que es controvertido fundamentalmente es porque piensan que es porque tiene baja solubilidad, tiene un extensivo metabolismo, y entonces hay dudas de cuánto naringina o naringenina pueden llegar al interior de los tejidos. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es que como naringina interacciona, por ejemplo, si se da por vía oral, estoy hablando, ¿no? Si se da por vía oral, interacciona con la microbiota. Las diferencias de microbiota que tenemos todos los individuos hacen que los resultados muestren una gran variabilidad en base a la variabilidad de la microbiota y que también está en relación con los genotipos que ellos presentan. No obstante, se está estimulando mucho esto, porque en realidad naringina es una sustancia conocida de hace muchísimos años y en el Oriente se ha utilizado mucho, especialmente para el tratamiento de la tos, de los problemas respiratorios. Tanto es así que han surgido diferentes formulaciones. Hay formulaciones, por ejemplo, en donde la disuelven en etanol y agua y usan sustancias que permiten mejorar la performance de la aerolización y se puede utilizar por vía aérea. En realidad ahí tiene efectos muy, muy buenos porque produce desinflamación. Tanto es así que si ahora que está tan caliente el tema del COVID, ha sido propuesta de que naringina podría ser utilizada también por vía aérea por los efectos antiinflamatorios que poseen. Han surgido otras formulaciones hechas con liposomas, han surgido algunos ungüentos. Se ha visto, por ejemplo, que para mejorar lesiones de la piel, esos ungüentos tienen hasta una performance mejor que la betametasona. De manera,
por tener esas propiedades generales, antiinflamatorias, antioxidantes, antiapoptóticas, tiene una potencialidad enorme. Lo que sí se tiene que mejorar es cómo se tiene que dar. Algunos, por ejemplo, dicen que en realidad, si uno compara naringina con naringenina, naringina actuaría como una prodroga, porque tiene un sojourn time, tiempo de permanencia en el intestino, mayor que naringenina. De manera que si uno da naringina, puede ir liberando de a poco la naringenina, que puede entonces introducirse por el intestino y tiene mayor tiempo en circulación. Entonces, hay muchos aspectos que están relacionados con la manera de presentarse, o sea, con la formulación, con la farmacocinética, con la solubilidad. Todos estos aspectos tienen que ser, digamos así, más estudiados en profundidad, aumentarse en los clinical trials también para ver si realmente toda esta potencialidad de las cuales nos estamos refiriendo puedan ser aplicados después para el tratamiento. Nunca estamos hablando de un tratamiento solo, estamos hablando siempre de un tratamiento coadyuvante. Por ejemplo, en el caso de la diabetes mellitus tipo 1, la naringina no modifica los parámetros, no modifica la glucemia, ¿no es cierto? Es decir, la hemoglobina glicosilada, sí modifica y tiene efectos beneficiosos sobre la parte ósea. Y entonces, no quiere decir que no vamos a usar insulina, sí, insulina, pero insulina quizás junto con esta otra molécula que nos puede evitar las complicaciones a largo plazo. Eso es, digamos así, el futuro que yo le veo a esta molécula. Muchas gracias. Bien. Doctora Bueno. Mira Argaraña quiere hacer una pregunta. Perfecto, doctora Argaraña, por favor. Hola, buenas tardes. Hola Nori, felicitaciones. Muy interesante la charla. Muchas gracias. No, ya respondiste, me parece. Simplemente te quería consultar si hay algún estudio poblacional en humanos que relacione la ingesta de cítricos con algún parámetro fisiopatológico. Bueno, yo estoy hablando de naringina, no estoy hablando, digamos, de los cítricos. Es decir, por más que los cítricos tienen alto contenido en naringina. Sí, se han hecho trabajos. Se han hecho trabajos, por ejemplo, dando jugos de fruta. Por ejemplo, los jugos de pomelo comerciales son los que tienen mayor contenido en naringina porque cuando los exprimen con la cáscara y debajo de la cáscara, esa parte blanca, desagradable, que es la parte, digamos así, desagradable gusto, ahí es donde está naringina, porque es responsable de ese efecto. Entonces, por eso los jugos de pomelo comerciales que se hacen a través de exprimir la naranja con cáscara, contienen más contenido de naringina, son más ricos en naringina. Sin embargo, si uno extrapola las dosis en relación a la cantidad de jugo que uno tendría que tomar demasiados litros de ese jugo, de manera que no es directamente extrapolable decir, ¿no es cierto?, los jugos de cítrico, que son recomendables, sí, pero con los efectos que tiene naringina. No sé si me explico. Perfecto. Perfectamente, gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas, creo que estamos finalizando. Claudia, ¿tenemos alguna pregunta? No hay más preguntas, doctora. Bueno, entonces, en este acto público, Nori, que culmina con esta brillante disertación, ha sido aprobada la incorporación a la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, así que resta darte mis felicitaciones en representación del cuerpo académico. Bienvenida al seno de nuestra institución, en la seguridad que tu participación activa va a contribuir a fortalecer los principios fundamentales de nuestra institución.
lamento enormemente no poder darte un abrazo y entregarte este diploma, pero bueno, de alguna manera está presente de modo virtual. Así que pido un gran aplauso para Nori y de todos los presentes, y muchas gracias, Nori. Bueno, muchísimas gracias, doctora Miras. Realmente, como lo dije al comienzo, para mí es un honor de formar parte de esta academia. Ya lo he dicho, en ella hay profesores a quienes yo he admirado profundamente, no los voy a nombrar porque pueden ponerse celosos algunos otros, pero en general considero que los miembros de esta academia están formados por personas muy distinguidas, profesionales muy distinguidos e investigadores de excelencia, por lo cual realmente para mí constituye, vuelvo a decir, un verdadero honor y un verdadero compromiso. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Nos estamos conectando en la próxima reunión, que es el 8 de octubre, con el doctor Herrera, que se incorpora como miembro al sitial de neurocirugía. Así que también va a ser muy bueno escucharlo, que lo he visto presente en la presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.